Buenas tardes, amados hermanos. Sea bienvenido a este culto de adoración a nuestro buen Dios. El Salmo 77:1 dice: con mi voz clamé a Dios clamé y Él me escuchará. Al Señor busqué en el día de mi angustia. Alzaba Él mis manos de noche sin descanso. Mi alma rehusaba consuelo. Por lo tanto, le alabo porque Él me escuchó. Vamos a orar. Padre Celestial, en esta hermosa tarde, Señor, nos acercamos al trono de tu gracia, ofreciendo este culto de adoración a tu santo nombre. A ti que eres soberano, a ti que has establecido tu trono en los cielos y gobiernas sobre todo. Deseamos exaltarte a través de este culto, de los himnos, y sin duda también ser edificados, Señor, a través de la exposición de tu palabra. Por lo cual, oh Dios, recibe la adoración y a la vez suplicamos, Señor, que nos ayudes como iglesia en casa a poder concentrarnos, Señor, en este culto y juntos poder alabarte. Rogamos, Señor, quites todo aquello que distraiga nuestra atención y poder reverenciar tu nombre, Señor, en comunión, pero concentrados, Señor, en este culto, Señor, que es elevado a tu santo nombre. Recíbelo, Señor, te lo rogamos, por Jesucristo, tu Hijo amado, al cual sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a entonar juntos el himno 292, el cual en su título dice: Dios descendió. Sin duda que usted no olvide ese día tan grande en el cual Dios le rescató. Día tan grande no puedo olvidar. Vamos a entonar este himno para gloria del Señor. Día tan grande no puedo olvidar, día de gloria sin par. Cuando en tinieblas al verme andar, vino a salvarme el Señor. Gran compasión tuvo Cristo de mí, de gozo y paz me llenó. Quita las sombras, su gloria, su nombre, la noche el día cambió. Dios descendió y de gloria me llenó. Cuando Jesús por gracia me salvó, fui ciego, me hizo ver y en él renacer. Dios descendió y de gloria me llenó. Nací de nuevo en virtud de Jesús, a la familia de Dios. Justificado por Cristo el Señor, gozo la gran redención. Bendito sea mi Padre y Dios, que cuando vine con fe, fui adoptado por Cristo el amado, loores por siempre daré. Dios descendió y de gloria me llenó. Cuando Jesús por gracia me salvó, fui ciego, me hizo ver y en él renacer. Dios descendió y de gloria me llenó. Gloria eterna, me regocijo en Jesús. Me ha preparado un bello lugar en la mansión
devoción celestial. Siempre recuerdo con fe y gratitud al contemplarla en la cruz, que sus heridas me dieron la vida. Alabo al bendito Señor. Dios descendió y de gloria me llenó. Cuando Jesús por gracia me salvó, fui ciego, me hizo ver y en él renacer. Dios descendió y de gloria me llenó. Bueno, ahora les invitamos, después de haber entonado este hermoso himno, a leer la palabra del Señor en esta lectura devocional en el Salmo 68, los versículos 3 al 6. Así que abra su Biblia y vamos a leer juntos estos versículos. Son pocos, Salmo 68, del versículo 3 al versículo 6. Dice la palabra del Señor: Mas los justos se alegrarán, se gozarán delante de ti y saltarán de alegría. Cantad a Dios, cantad salmos a su nombre, exaltad al que cabalga sobre los cielos. Jah es su nombre, alegraos delante de él. Padre de huérfanos y defensor de viudas, es Dios en su santa morada. Dios hace habitar en familia a los desamparados. Saca a los cautivos a prosperidad, mas a los rebeldes habitan en tierra seca. Amén. A Dios sea la gloria. Y con este pensamiento de este salmo, vamos a tener la oportunidad de acercarnos al trono de la gracia a través de la oración de intercesión pastoral a cargo del presbítero Luis Alberto Javier Cruz. Y esta es la confianza que tenemos, que si pedimos alguna cosa conforme a la voluntad del Señor, Él nos escucha. Vamos a orar. Soberano Dios y Padre nuestro, que estás en los cielos, en la tierra y en todo lugar, te alabamos y te glorificamos porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, queremos en esta hora pedirte tu intervención divina para la vida de los pastores que están, Señor, pasando por momentos difíciles de enfermedad, y queremos rogarte para que tú seas con ellos y puedas ser su auxilio, su pronto auxilio en estos momentos de tribulación. Queremos rogarte por la vida del pastor Jonás Díaz, por su familia. Pedimos, Señor, para que tú le fortalezcas su cuerpo físico, le puedas proveer conforme a tu voluntad y pronto pueda salir, Señor, de la enfermedad que él está pasando. Así también te rogamos por la vida del pastor Francisco Morales, su esposa, también ha estado delicado de salud y sabemos, Señor, que tú nos escuchas, que tú atiendes la necesidad de tus siervos y por esa razón es que vamos a ti para pedirte tu auxilio divino, de manera que se cumpla tu palabra, que tú eres su pastor y nada le faltará. Muchas gracias te damos también por la vida del pastor Gamaliel Asensio, porque durante el tiempo que estuvo él, Señor, hospitalizado, tú fuiste con él, lo sacaste, lo libraste de la muerte y ahora está en su casa en ese proceso de recuperación. Sígueles dando la fuerza física, también proveyendo de lo necesario para que él pueda ser sustentado con su esposa, sus hijos, y puedas también darle la oportunidad de poder continuar en su ministerio, de manera que él sienta esa confianza y esa seguridad de que tú estás con él. Gracias te damos también por la vida del pastor Agustín Lora, es un siervo tuyo que te ha servido y ahora le ha tocado vivir algunos problemas de salud. Señor, te rogamos que también tú lo sustentes, que lo fortalezcas, que aumente su fe, su confianza, y que tú seas su amparo en estos momentos, de manera que él también, al igual que otros, puedan tener esa seguridad de que no está solo, sino que tú estás para socorrerlo en todo momento. Gracias te damos por la vida de tu siervo, el pastor Joel Velázquez, porque
También, Señor, eres un hijo tuyo que te sirve, que te glorifica. Atiende, Señor, su necesidad, su problema de enfermedad y permite que en todo esto, Señor, tu nombre sea glorificado. Muchísimas gracias te damos porque sabemos que tú no desamparas, sino que socorres, que atiendes la súplica de tus siervos, de tus hijos. Y de esa manera es que vamos a ti para agradecerte por la vida del pastor Joaquín Rivera, porque también, Señor, juntamente con su esposa, sus hijos estuvieron en un momento de proceso, de enfermos, y ahora, Señor, ellos están contentos porque han salido, Señor, victoriosos en Cristo Jesús. Gracias por la vida de tus siervos. Posiblemente existan otros pastores que están pasando también por momentos difíciles, por escasez, por flaquezas, pero queremos rogarte, Señor, para que tú los ayudes, los consueles y les des la esperanza de que los socorrerás en todo momento. Bendice la vida de tu iglesia, la vida de cada una de las familias representadas, de los amigos, de los nuevos creyentes, y te rogamos también que puedas fortalecer tu iglesia aún en medio de este tiempo de pandemia, en medio de los tiempos de escasez, de aflicción, y aún, Señor, en medio de la persecución que se ve en otros lados, en otros países, y que están siendo afligidos, su fe ha sido puesta a prueba. Queremos rogarte para que también puedas dar la seguridad y podamos atender a las orientaciones sanitarias en este tiempo de pandemia, en la que también se está ya dando el proceso de vacunación. Permite que pronto la ciudadanía, el pueblo entero, el país, puedan ser, Señor, atendidos, y de esta manera podamos salir de este proceso para posteriormente continuar, Señor, en nuestras actividades con la normalidad y a como tú así lo designes en tu voluntad. Te rogamos por la vida de cada uno de nuestros hermanos enfermos que están en sus casas. También te queremos pedir para que los ayudes, los auxilies, de manera que podamos tener esa confianza, esa seguridad de que tú atiendes, Señor, la súplica de tu pueblo, lo que, Señor, pedimos conforme a tu voluntad. En tus manos, Señor, nos encomendamos y queremos rogarte todas estas cosas en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Nuevamente vamos a entonar un himno de adoración a nuestro Dios y un himno también que confirma la oración que se ha hecho. El himno 317, día a día. Día a día, Cristo está conmigo. Vamos a entonar este himno. Da
A continuación, vamos a tener la oportunidad de abrir nuestras Biblias nuevamente. Vaya a su Biblia y busque en el último libro de la Biblia, Apocalipsis, capítulo 3, del versículo 1 al versículo 6. Esta lectura nos las va a dirigir el presbítero William Gómez Romero. La palabra del Señor dice de la siguiente manera en Apocalipsis capítulo 3. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andan conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Ahora, con quietud y reverencia, escuchemos la exposición de la palabra del Señor a cargo del presbítero Rubén Darío Cruz, con el tema Sé vigilante. Buenas tardes, hermanos. Damos gracias a Dios que nos permite compartir en esta ocasión la palabra del Señor con el tema Sé vigilante, basado en Apocalipsis capítulo 3 del 1 al 6. Una cosa es tener confianza y otra cosa es caer en el exceso de confianza. Y un ejemplo de ello lo encontramos en la fábula muy famosa de la carrera de la liebre y la tortuga, que claramente es un ejemplo de lo que estamos diciendo en esta hora. Tanto que en nuestro lenguaje popular hasta el día de hoy se ha manifestado precisamente este sentir en cuanto a que camarón que se duerme se lo lleva la corriente. Por exceso de confianza, leemos en el Antiguo Testamento, Goliat fue vencido, y así también sucedió con aquellos que de manera excesiva se confiaron. El autor de esta carta llama a la iglesia a no caer en ese exceso de confianza y la llama a ser vigilante. La pregunta que podemos decir ante este tema es ¿por qué se llama a la iglesia a ser vigilante? Y en primer lugar encontramos en el versículo número 1 y versículo número 2 lo siguiente: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Y la razón por la cual se le dice a la iglesia que sea vigilante es porque el Señor dice esto, de acuerdo a lo que señala el versículo número 1. De tal forma que el Señor conoce a cabalidad lo que la iglesia, lo que los siervos del Señor están realizando y lo que han realizado a lo largo de la historia y sin lugar a dudas en este tiempo presente también. Te conozco, dice el Señor. Tu Señor que te conoce te llama y hace un análisis de tu vida. El salmista en el Salmo 139 estaba consciente de esa necesidad por Dios. En el versículo 23 y el 24 el salmista dice: examíname y conoce
Pruébame y ve si hay camino de perversidad y guíame. Y lo que expresa el salmista ciertamente es una necesidad porque Dios lo analice profundamente, y ciertamente en este punto es el Señor quien analiza a la iglesia en Sardis y la llama a ser vigilante. El Señor no necesita nuestro permiso. El Señor, que es dueño de la obra, es aquel que está demandando de su pueblo a que sea vigilante, porque los tiempos son urgentes y necesarios que la iglesia atienda el llamado del Señor de su vida, el Señor de la obra. Hebreos capítulo número 4, versículo número 12, dice el escritor sagrado que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Así que Dios conoce a cabalidad nuestros pensamientos, nuestro sentir, y divide, y ciertamente dice que a profundidad el Señor conoce todo lo que estamos pensando y sintiendo. En este caso, el Señor le dice que su vida no pasa desapercibida delante de Él, y que si la llama es porque es necesario llamarla, ya que ha encontrado y ha detectado deficiencias y pecados que es necesario simplemente cortar de raíz. Es como si estuviéramos nosotros leyendo Daniel capítulo 5, versículo 27, en donde dice la Escritura: pesado ha sido en balanza y ha sido hallado falto. Cristo conoce entonces lo que realiza la iglesia en nuestro tiempo. Cristo conoce a cabalidad y perfectamente lo que estás viviendo en tu hogar, lo que tú necesitas como iglesia. Y que ciertamente lo que estaba realizando Sardis era muy poco, y lo que estaba realizando ciertamente no tenía un reconocimiento o algo que alabar el Señor de parte de la iglesia en Sardis. Y cuando hablamos de esta iglesia en Sardis, hemos de notar que se encuentra escrito de forma plural, y ciertamente se ha apuntado al hecho de que este plural denotaba el nombre de esta ciudad por dos virtudes que poseía. En primer lugar, era una ciudad que era considerada como una fortaleza impenetrable, era inaccesible. Por esta virtud, su población era arrogante, era demasiada confiada, se confiaba en esta virtud de que nadie podía conquistarla, nadie podía vencerla. De tal forma que solamente tenía esta ciudad un solo acceso, y que ese acceso era angosto, y que por sus alrededores eran acantilados y precipicios, y era necesario pasar sobre esa línea para tener acceso a esta pequeña ciudad muy próspera. En segundo lugar, la otra virtud que se puede encontrar en esta ciudad de Sardis era su prosperidad. Era una ciudad comercial, era considerada la capital de Lidia, y que ciertamente Sardis, por el hecho de tener mucha prosperidad en cuanto a la tela textil, que por allí entonces se tenía también productos agrícolas en donde se comerciaba y en donde se enviaba y transportaba a otras ciudades, y de tal manera que esta ciudad era rica, era muy próspera, y dentro de esa virtud ciertamente se excedía precisamente la confianza de esta población. Por eso la iglesia, la que notamos aquí, el Señor Jesucristo le dice y le reclama: tú dices que tienes salud, que tienes prosperidad, que nadie puede conquistarte, pero el Señor Jesucristo le está diciendo: no aprendes la lección que sucedió en antaño. Y en esta segunda razón por la cual el Señor le dice
que sea vigilante es porque ciertamente la ciudad, los habitantes se han olvidado de lo que aconteció en la historia de esta ciudad. Y la segunda razón que encontramos aquí es porque ciertamente el Señor Jesucristo, al decirle que sea vigilante, el Señor le recuerda: no aprendes porque ciertamente desconoces la historia o simplemente no has querido reconocer que en la historia ha pasado precisamente por esa debilidad que es notoria. Por eso el Señor Jesucristo le dice: sé vigilante, y esa expresión se encuentra escrita en un presente continuo. La iglesia debe de estar vigilando en todo momento, aun cuando esté en un tiempo de paz y de prosperidad. La iglesia tiene que estar velando espiritualmente delante del Señor. ¿Qué era lo que no había aprendido la iglesia en Sardis o los habitantes en Sardis? En la historia, allá en el año 560 al 546 antes de Cristo, tenemos la ocasión de este rey de Lidia llamado Creso, que él sufrió una invasión por los persas, por el rey Ciro. Y por la ubicación en donde se encontraba, este rey que había vencido aparentemente y había resistido al rey de Ciro, ciertamente se resguardó en esa pequeña fortaleza porque se excedió en la confianza de que nadie podía escalar los peñascos de esta fortaleza. De tal manera que dentro de ese exceso de confianza, el rey Ciro logró a través de sus soldados escalar esta pequeña ciudad a través de esos peñascos, y ciertamente la invadió y la conquistó porque Creso ciertamente no mantuvo vigilancia y descuidó precisamente la fortaleza y cayeron en manos de los persas. Otro dato interesante también acerca de lo que el Señor le está diciendo, que no aprende la ciudad en ese exceso de confianza, se da también en el siglo III antes de Jesucristo con Antíoco el Grande de Siria. Sus soldados hicieron la misma hazaña en el hecho de escalar esos peñascos y tomar la ciudad. Por eso, ¿cuánta razón tiene el Señor de advertirle a la iglesia en Sardis que lo que ocurrió precisamente en que fueron conquistados fue precisamente que desconocían la historia y porque ciertamente habían cometido el mismo error que sus antecesores? El Señor le está diciendo: aún no aprendes, aún no recuerdas lo que ha sucedido. Solo que en esta ocasión el Señor está enviando a su emisario, está ordenando a que se escriban estas palabras de advertencia para llamar a la iglesia a que sea vigilante. Y lo hace a través de esta carta y exhorta a la iglesia de nuestro tiempo a no seguir ese camino, porque seguir ese camino ciertamente es lo que se le anunció a la iglesia en Éfeso, de que el Señor le iba a quitar su candelero para ser testimonio e instrumento de bendición a las naciones. Por eso el final de estas ciudades fueron catastróficas, pues el Señor nos dice hoy que nos quitará la oportunidad de ser luz y de ser testimonio si la iglesia del Señor cae en ese exceso de confianza y no afirma su ministerio delante del Señor. Sin embargo, no todo estaba perdido. El Señor Jesucristo en esta pequeña carta, en esta exhortación, el Señor le dice en el versículo número 2, yo sé vigilante, y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Esta es la única iglesia a la cual no se le encuentra una virtud, pero en medio de su propia debilidad, el Señor sigue preservando la vida de su pueblo en ese pequeño remanente que Dios ha guardado y ha apartado para que le sea fiel y le sirva. Hay pocas personas que se han guardado.
Hermanos y hermanas que están ciertamente siendo testimonio vivo, aplicando y viviendo la misericordia, el amor para compartir el evangelio, para ser instrumentos usados en el nombre del Señor. Hay unas pocas personas y el Señor le dice, afirma esas cosas que están a punto de desfallecer, a punto de morir. En medio de ese llamado fuerte del Señor, el Señor le dice que afirme su ministerio, que afirme el llamado del Señor para que sea instrumento de bendición a otros. El Espíritu Santo está llamando a los discípulos del Señor, a la iglesia, para que despierte, para que reconozca su falta ante Dios y para que avive la llama de la fe, ya que se encuentra moribunda y está debilitada y por su arrogancia y falta de madurez. Es el Espíritu que da vida, vivifica a aquellos que han permanecido, que están perseverando por la misma obra que el Espíritu Santo opera en la vida de la iglesia que está y que se encuentra en ellos. Dios está preservando a su pueblo para que permanezca fiel a pesar de la mala influencia de la mayoría de los hermanos a la cual se dirige el Señor en esta carta y que se han apartado del Señor. Entonces, en medio de esa debilidad, el Señor oportunamente envía a su siervo para llamar a la iglesia a la santidad y a volverse en el camino del Señor. Por otro lado, sé vigilante también en la razón por la cual el Señor llama a la iglesia a estar en alerta, es que en tercer lugar, porque Dios está fortaleciendo a aquellos que están a punto de morir. Versículo número 4, dice la palabra del Señor. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. El Señor le dice la razón. Si no fortaleces lo que está a punto de morir, dice el Señor, vendré a ti. Y eso lo que el Señor está advirtiendo es que si la iglesia no cambia su forma, en la forma de ser influencia al mundo y no se vuelve al Señor, ese vendré a ti es una advertencia de juicio sobre la iglesia. Por eso podemos ver y analizar que todos los que aman al Señor han de perseverar en el Señor. No deben dejar de brillar en este mundo, no deben de dejar de influir, de dar testimonio, porque dice el Señor Jesucristo que esas pocas personas que se están guardando, dice el versículo número 4, que no han manchado sus vestiduras. La promesa del Señor dice que es que andarán, dice, en vestiduras blancas. ¿La razón? Porque son dignas. Son dignas, es decir, son del agrado del Señor. Por eso valía la pena advertirles a tiempo. Era interesante ver que ese pequeño rebaño, que ese pequeño remanente es la obra del Señor y Dios ha tenido misericordia de su pueblo. El Señor no quiere, y lo que está diciendo aquí, que aunque muchos se han amoldado y se han de manera excesivamente confiados y han dejado de brillar y han dejado ciertamente de impulsar el trabajo del ministerio, del servicio al Señor, esas pocas personas nos están enseñando a nosotros hoy que Dios trabaja no con cantidad, sino con calidad. Aquellos pocos hermanos que aunque aparentemente son pocos, el Señor los usa con poder para que sean ejemplo a la grey y llame a la sociedad al arrepentimiento delante del Señor. Por eso el Señor en su palabra advierte también a Israel que lo que el Señor quiere es misericordia y no sacrificio. El Señor Jesucristo no necesita de religiosos nominales o personas que viven aparentemente una piedad. El Señor quiere discípulos agradecidos,
Quiere discípulos arrepentidos, que amen su venida y que permanezcan sirviendo con temor al Señor. A medida que la iglesia recuerde esto, servirá de tal manera de edificación al mismo cuerpo del Señor y afirmará el ministerio de aquellos que están flaqueando hasta este día. Pero si no lo haces, la advertencia es que el Señor nos quitará el privilegio de servirle, como se lo advirtió a Éfeso: no te duermas. Y el mismo el apóstol Pablo nos recuerda también y nos hace ese llamado: despierta tú que duermes y te alumbrará Cristo. No te duermas significa entonces no te confíes, no significa que te deprimas y que tengas miedo. Tampoco es que signifique que no vas a hacer algo, sino que debes de permanecer en equilibrio de acuerdo al llamado del Señor, que seamos vigilantes y podamos nosotros analizar en dónde hemos caído. Y en cuarto lugar, podemos encontrar también otra razón de ser vigilante. Y eso tiene que ver no solamente en el juicio que el Señor está diciendo que traería y quitaría la oportunidad de la iglesia en Sardis si no se arrepiente delante del Señor. Y precisamente dice allí en el versículo número 5, y dice lo siguiente: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y la razón por la cual el Señor está diciendo que sea vigilante es porque si vigila, él o la iglesia disfrutará de estar con el Señor por toda la eternidad. Y dentro de esa promesa de bendición, de que estaremos con el Señor, y ese es el punto más crucial, que estaremos con el Señor gozando por toda la eternidad. Pero nos llama la atención la mención de te vestiré con ropas blancas. Y esa mención de esta frase tiene que ver con ser vestido aquel que venza, aquel que permanezca fiel hasta el final, según lo que dice Apocalipsis capítulo 19, versículo 8. Son los actos justos, dice Apocalipsis 19, 8. Esas vestiduras blancas son los actos justos de los santos y son santos en la presencia del Señor. Isaías capítulo 49, versículo 16 le está diciendo a la iglesia que son la niña de sus ojos. Deuteronomio capítulo 32, versículo 10, han sido escritos desde antes de la fundación del mundo por elección del Señor, de acuerdo a lo que dice Apocalipsis capítulo 17, versículo 8. Era muy habitual en el Antiguo Testamento que el pueblo israelita mantuviese un registro de la población. Ahí lo vemos en las crónicas, ahí lo vemos nosotros en Mateo capítulo número 1, en los censos que se hicieron a lo largo de la historia. Entonces se registraba a la población e incluso después en el regreso del exilio, vemos nosotros en Nehemías capítulo 7, versículos 5 y 6, cómo se registraban los nombres por familia y por tribus para regresar nuevamente a habitar Jerusalén. Incluso en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento, en los libros proféticos, Ezequiel capítulo 13, versículo número 9, aquellos falsos profetas que profetizaban mentiras delante del Señor, ubicamos nosotros muy claramente que por ser profetas falsos eran borrados sus nombres de todo registro por cuanto se les expulsaba de Israel. Lo mismo hacían los romanos. A aquellos delincuentes que terminaban en muerte, ciertamente borraban esos registros de todo indicio de aquella persona. Incluso los mismos cristianos que no adoraban al César, ciertamente los romanos los expulsaban y perdían precisamente su ciudadanía por no postrarse delante de César. Jesús les dice a la iglesia que nunca será borrado su nombre del libro de la vida, pero aquellos que viven de acuerdo al llamado del Señor y que su vida no esté reflejando su presencia, eso no significa
que nunca estuvieron inscritos en el libro de la vida. En aquel día el Señor les dirá a aquellos que viven no conforme al llamado del Señor, sino que viven en una ocasión para justificar sus actos, pecando deliberadamente delante del Señor. Mateo capítulo 7, versículo 21 al 23, le dice a todos aquellos que le dirán en aquel día: Señor, Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre hicimos muchas obras poderosas. El Señor le dirá: apartaos de mí, obradores de maldad. Por tanto, confiesa al Señor con todo tu corazón. Todo el que ha nacido de Dios amará al Señor, le confesará y le servirá, vivirá de acuerdo al llamado del Señor. Y dará testimonio de su venida de acuerdo a lo que dice Mateo capítulo 10, versículo 23. Yo también le confesaré delante de mi Padre y de sus ángeles. Por lo tanto, amada iglesia del Señor, el Señor nos dice que seamos vigilantes. Afirma el ministerio porque el Señor lo está diciendo. Y porque la otra razón que hemos señalado en esta prédica es ciertamente que debemos de aprender la lección, lo que aconteció en el pasado. Si a ellos por exceso de confianza cayeron y Cristo quitó como instrumento, como candelabro delante de la sociedad, lo mismo el Señor puede hacer para nosotros hoy, de quitarnos la oportunidad de ser instrumento delante del Señor. Y número 3, la otra razón, porque si no te fortaleces, porque si no eres vigilante y fortaleces lo que tienes, simplemente el Señor vendrá y nos enjuiciará delante de Él. Y número 4, porque si somos vigilantes, disfrutaremos de estar con el Señor, bendecidos por toda la eternidad, viviendo con Él eternamente y para siempre. Así que, amada iglesia del Señor, afirma tu ministerio, afirma tu fe, jefe y familia cristiana en cada hogar, afirma el lugar en donde Dios te ha colocado para que lleves a tu familia a la santidad y sigamos extendiendo el evangelio del reino y podamos ser instrumento de bendición y llamar a aquellos para que se arrepientan delante del Señor. Que el Señor nos bendiga. Damos gracias a Dios por su palabra expuesta. Sin duda es un alimento para nuestra vida. Y en razón de esto vamos a confirmar esta exposición de la palabra del Señor con el himno 205, Iglesia de Cristo. Iglesia de Cristo, reanima tu amor y alegre en la noche espera al Señor. Jesús el esposo vestido de honor, viniendo
Concluimos, amados hermanos, este culto de adoración a nuestro Dios. Sin duda hemos exaltado su santo nombre y es tiempo de salir a la rutina cotidiana para servir a nuestro Dios, tanto en casa como en cualquier lugar donde habremos de desarrollar nuestras actividades esta semana. Así que vamos a hacer la oración final a cargo del presbítero William Gómez Romero y la bendición pastoral. Vamos a orar, hermanos. Te agradecemos, amado Padre, la bendición y la oportunidad que nos concedes por medio de este proyecto y de estas plataformas, seguir adorando tu nombre y seguir llegando a los hogares de muchos hermanos. Rogamos que este tiempo de adoración sea no solo de bendición a la vida de tus hijos, sino de alabanza para tu gloria en todos los hogares cristianos. Te rogamos que en medio, Señor, de esta alabanza también tu palabra sea de fortaleza y edificación a los corazones de los tuyos. Gracias te damos por este tiempo y en tus manos depositamos todo lo que hemos hecho. En la gracia de Jesús te lo rogamos. Y que el soberano y eterno amor de nuestro Padre Celestial, la gracia redentora de Cristo y la guía del Santo Espíritu Divino sea con todos y cada uno de vosotros, con las familias y con la Iglesia Universal, desde hoy y para siempre. Amén. En el seno de mi alma una dulce quietud se difunde embargando mi ser, una calma infinita que solo podrán los amados de Dios comprender. Paz, paz, cuán dulce paz es aquella que el Padre me da. Yo le ruego que inunde por siempre mi ser, en sus ondas de amor celestial. Qué tesoro yo tengo en la paz que me dio, en el fondo del alma de estar, tan segura que nadie quitarla podrá, mientras miro los años pasar. Paz, paz, cuán dulce paz es aquella que el Padre me da. Yo le ruego que inunde por siempre mi ser, en sus ondas de amor celestial. Esta paz inefable consuelo me da, descansando tan solo en Jesús, y ningunos peligros mi vida tendrá si me siento inundado en su luz. Paz, paz, cuán dulce paz es aquella que el Padre me da. Yo le ruego que inunde por siempre mi ser, en sus ondas de amor celestial. Sin cesar yo medito en aquella ciudad, del autor de la paz he de ver, y que el himno más dulce que allí he de cantar, al estar con Jesús ha de ser. Paz,
el Padre me da. Yo le ruego que inunde por siempre mi ser, en sus ondas de amor celestial. Alma triste que rudo conflicto te ves, sola y débil tu senda al seguir. Haz de Cristo el amigo que fiel siempre es, y su paz él podrás recibir. Paz, paz, cuán dulce paz, es aquella que el Padre me da. Yo le ruego que inunde por siempre mi ser, en sus ojos